La filosofía de la liberación representa un pensamiento crítico por el cual se toma conciencia de la realidad del mundo periférico como origen de un proceso de constitución de la identidad filosófica latinoamericana. El punto de partida de la FL está, como el de toda filosofía, en la realidad y en la experiencia humana integral y radical de la misma. Pero le es específico que se trate ante todo de la realidad histórico-social de las víctimas de la injusticia y la inhumanidad, como de hecho se están dando en América Latina. La libertad es algo consumado, algo a lo que se ha llegado y que, en ese sentido, es una especie de culminación de un proceso liberador. La riqueza de la palabra liberación consiste en que la fuerza de su sentido recae en el acto de liberarse, es decir, en el proceso de emancipación mismo y no en su resultado final. La liberación es el estado supremo y más elevado que está más allá del bien y del mal. El Bhagavad Gita concibe la liberación o moksha como el estado eterno e indestructible y como el asiento libre de todos los problemas junto con la libertad del nacimiento y la muerte. La liberación es el estado donde no hay dolor. Es el estado de perfección suprema. El principio dice lo siguiente: una pérdida personal deja de pesar anímicamente en la medida en que nos atrevemos a decirle adiós. Se trata de aprender a decir adiós a todo aquello que queda atrás, a desprendernos de aquello que considerábamos nuestro para siempre, aquello a lo que nos habíamos acostumbrado. Desde esa perspectiva, la libertad se presenta como convicción individualizada que conlleva al ejercicio racional de los pensamientos, no arbitraria, no insensible de la naturaleza humana, sino como autodeterminación positiva de actuar de una u otra forma. La filosofía de la liberación o filosofía latinoamericana de la liberación es un movimiento filosófico surgido en Argentina a comienzos de la década de 1970. La misma fue formulada en el libro Hacia una filosofía de la liberación latinoamericana, publicado en 1973, y elaborado colectivamente por Osvaldo Adelmo Aguiles, Mario Casalla, Horacio Cerruti Gulberg, Carlos Cullen, Enrique Dussel, Rodolfo Kusch, Arturo Andrés Roig, Juan Carlos Escanone, y Julio Dezan. 1. La corriente adopta una postura fuertemente crítica de la filosofía clásica a la que califica de eurocéntrica y opresora, y propone un pensar desde la situación de los oprimidos y la periferia. Para ello la filosofía de la liberación elaboró un método de relación de lo universal con lo particular denominado analéctica. La propuesta del movimiento fue presentada en público durante el Congreso Nacional de Filosofía realizado entre el 6 y el 11 de junio en la ciudad de Alta Gracia, Córdoba, en 1971. Su expresión más acabada fue la ponencia metafísica del sujeto y liberación expuesta por Enrique Dussel en el Simposio América como problema. 3. En 1973 aparece su manifiesto fundacional como escuela de pensamiento, la obra colectiva Hacia una filosofía de la liberación latinoamericana. Los dos aspectos que caracterizan a la filosofía de la liberación son la mediación de las ciencias humanas, el método analéctico. La función mediadora de las ciencias humanas que tiene la filosofía de la liberación pone el acento en la necesidad de realizar operaciones de discernimiento y análisis crítico que permitan situar los conocimientos histórica y geoculturalmente. 5. El método analéctico elaborado por la filosofía de la liberación se guía por la necesidad de relacionar la universalidad y la particularidad del conocimiento y la práctica con una mirada universal situada y analógica del hombre, de modo que los aportes regionales de las ciencias se encarnen, sitúen y concreticen la universalidad y la radicalidad filosóficas sin reducirlas a una dimensión humana particular, ni a una sola época, ni a un solo ámbito social o geocultural, trascendiendo las particularidades, pero sin diluir las abstracciones universales que puedan considerarse superiores. 5. Dussel explica el contenido del movimiento en su libro Filosofía de la Liberación. Sostiene que la situación de estar y nacer en la periferia le ofrece a la filosofía una situación privilegiada con respecto al tipo de filosofía que se puede practicar en los centros hegemónicos de poder. Mientras que en Europa la filosofía se convierte pronto en un instrumento de opresión al servicio de la dominación del centro, en la periferia se convierte en instrumento de liberación. La filosofía de la periferia es, necesariamente, una filosofía de la liberación. La filosofía de los centros de poder no es otra cosa que una ontología que enuncia una mismidad. El ser es, el no ser no es, lo cual significa que todo lo que esté fuera de las fronteras del ser, carece de ser. Y esta frontera del ser coincide con las fronteras imperiales. El ser llega hasta las fronteras de la helenicidad. Más allá del horizonte, está el no ser, el bárbaro. 6. Al delimitar el ser, la ontología delimita lo humano a aquello que se circunscribe a las fronteras de un grupo en particular, el grupo de los conquistadores.
Quien está más allá de esas fronteras es visto como un bárbaro, como alguien que carece de ser y puede, por ello, ser esclavizado y asesinado. Esto es exactamente lo que ocurrió con la llegada de los conquistadores a las Américas. La primera pregunta filosófica que se hicieron estuvo marcada por la ontología: ¿son los indígenas hombres o no lo son? La filosofía viene siempre ligada con la geopolítica. El teólogo Scanone, uno de sus formuladores y referente del Papa Francisco, ha dicho en 2009 que la filosofía de la liberación latinoamericana, FL, que en la década de 1970 se centraba en el concepto de explotación, debe formularse desde el surgimiento de la globalización, tomando como eje el concepto de exclusión. 5. Y que la opción por los pobres que caracteriza a la filosofía de la liberación, se concretiza hoy en una opción por los excluidos, sean estos pueblos, grupos sociales o personas, que son la mayoría del mundo global y de América Latina. 5. Por esta razón Scanone propone que toda contribución académica o política de las ciencias sociales debe realizarse desde la perspectiva de los excluidos. 5.